No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Los datos oficiales de las principales instituciones europeas trazan una trayectoria inconfundible. Varios sistemas nacionales de pensiones están en una senda insostenible. Esto no es una cuestión de opinión, sino de aritmética. En este video, basándonos en datos oficiales, revelaremos el ranking de los 10 países europeos cuyos sistemas de pensiones corren el riesgo de colapsar antes de lo que crees. Pero la parte más importante del video será sin duda el final, porque desvelaremos los tres mecanismos ocultos, los hilos rojos que conectan a cada nación, y revelaremos el verdadero corazón del problema, lo que, lamentablemente, ningún político tiene el valor de decir. Bienvenidos a Amazing Europa. Número 10. Alemania. En 2024, una cuarta parte del presupuesto federal alemán, 117.900 millones de euros, se utilizó para cubrir el déficit de las pensiones. El Bundesbank pronostica 133.000 millones para finales de 2024 de 2025. Esto no es una crisis futura, es una emergencia actual, enmascarada por una apariencia de estabilidad. El corazón del problema es el colapso demográfico. Para 2036, teniendo en cuenta los nuevos jubilados y los trabajadores que se incorporan al mercado laboral, Alemania tendrá 7 millones menos de personas empleadas, casi el 9% de la fuerza laboral. Hoy, cada 100 trabajadores sostienen a 35 pensionistas. Para 2050, esa cifra será de 55. Ante esta certeza matemática, la respuesta política ha sido más simbólica que sustancial. En lugar de reformas estructurales, el gobierno ha propuesto un plan de 10 euros al mes para los niños, con la esperanza de que dentro de 50 años se convierta en una suma significativa. Una medida calificada de peligrosa por el sindicato IG Metall porque distrae de la urgencia real. Al mismo tiempo, la estabilización de las pensiones se ha consagrado en la ley, impidiendo que las prestaciones caigan por debajo del 48% del salario medio hasta 2031. Esa es una buena noticia para los pensionistas actuales, pero también debemos reconocer que el sistema, tal como está diseñado actualmente, ya no puede permitirse mantener este nivel de prestaciones. De hecho, para cubrir el déficit, la única palanca que queda es aumentar las cotizaciones, que hoy representan el 18,6% del salario bruto. Las proyecciones gubernamentales son implacables. Para mantener el umbral del 48%, la tasa de cotización alcanzará el 22,3% en 2035, un aumento de casi 4 puntos porcentuales que se sacará directamente de los cheques de pago de los trabajadores jóvenes, quienes serán llamados a financiar promesas hechas a generaciones anteriores. Número 9. Polonia. En superficie, Polonia parece una historia de éxito europea. Una economía en crecimiento y una deuda pública bajo control, alrededor del 60% del PIB. Pero esta estabilidad es ilusoria, construida sobre unos cimientos demográficos que se desmoronan. Mientras Europa sube lentamente la edad de jubilación, Polonia tomó una decisión impensable en 2017. La redujo a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Una decisión impulsada por los votos para ganar apoyo inmediato, cuyas consecuencias inevitables están emergiendo claramente ahora. Los datos del informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea son alarmantes. La tasa de dependencia de la vejez está preparada para explotar. De los actuales 32 pensionistas por cada 100 trabajadores aumentará a 63 para 2050, casi el doble. Pero empeora. Cada ciudadano solía tener dos cuentas de pensiones, una cuenta estatal, basada en promesas futuras, y una cuenta privada con ahorros reales invertidos. En 2014, como parte de una operación cosmética financiera destinada a evitar sanciones de la UE, el Estado vació una gran parte de las cuentas privadas, equivalente a 150.000 millones de zlotys. Esos ahorros tangibles fueron convertidos en meras promesas de pagos futuros dentro del sistema público, perdiendo permanentemente su potencial de crecimiento.
Es como cambiar el oro de una caja fuerte por un pagaré escrito en papel. El resultado de esta doble traición se confirma con una cifra devastadora. La tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último salario que se convertirá en pensión. Según las proyecciones de la OCDE, una persona joven que empiece a trabajar en Polonia hoy recibirá solo el 25%. En concreto, con un salario final de 2.000 euros, la pensión será de solo 500 euros al mes. El milagro económico polaco se está convirtiendo en una pesadilla de pensiones. Número 8. Finlandia. ¿Qué pasa cuando un sistema de pensiones casi perfecto choca con una demografía imperfecta? Bienvenidos a Finlandia, la paradoja nórdica. Clasificado constantemente entre los mejores del mundo, su modelo, con enormes fondos de reserva y una edad de jubilación vinculada a la esperanza de vida, parece a prueba de bombas. Y sin embargo está en nuestra lista. ¿Por qué? Porque ninguna buena gestión puede ganar una guerra contra la aritmética. Finlandia no se está enfrentando a una crisis futura. La está viviendo ahora. En 2023 solo nacieron 43.300 bebés, el número más bajo registrado. En el mismo año, hasta 57.600 personas empezaron a recibir una nueva pensión, por vejez, antigüedad o discapacidad. Esto nos da una estadística impactante. Por cada 100 nuevos pensionistas que el sistema debe sostener, solo nacen 75 futuros trabajadores. Eso es un déficit de nacimientos del 25% desde el principio, que ninguna buena gestión puede llenar. Este colapso en los nacimientos proyecta la tasa de dependencia de la vejez, ahora del 37,8%, a un catastrófico 63% para 2050. Para sobrevivir, el sistema se basa en un recorte silencioso y automático. Un coeficiente de esperanza de vida reduce el valor de las nuevas pensiones a medida que las personas viven más tiempo. Es un recorte que no requiere valor político, una erosión lenta e invisible de promesas. Una persona joven hoy, cotizando la misma cantidad, recibirá una pensión proporcionalmente más baja. El sistema se preserva sacrificando el nivel de vida futuro, mientras que el invierno demográfico frena el crecimiento. Finlandia es el canario en la mina de carbón de Europa, la prueba de que incluso el estudiante más destacado se está quedando sin oxígeno. Número 7. Bélgica. Bélgica no corre riesgo de colapso por las pensiones del mañana, sino por la deuda de ayer. Su sistema de pensiones es un paciente enfermo, obligado a enfrentar una tormenta demográfica después de haber perdido ya sus defensas inmunológicas. A diferencia de otros países, Bélgica ha vivido durante casi 40 años con una enfermedad crónica. Una deuda pública que ha estado casi constantemente por encima del 100% del PIB. Las proyecciones del FMI la sitúan en el 106% en 2025. Esto no es un número abstracto, son miles de millones de euros quemados cada año para pagar intereses, recursos sustraídos de la inversión y el crecimiento. El Estado belga entra en esta crisis ya maniatado financieramente. Sobre esta vulnerabilidad se asienta un sistema de pensiones particularmente costoso. A diferencia de naciones que, obligadas por crisis pasadas, ya han promulgado recortes draconianos a las pensiones futuras, Bélgica está viendo cómo el problema empeora. El informe sobre el envejecimiento de 2024 pronostica un aumento devastador del gasto en pensiones de 3,5 puntos porcentuales del PIB para 2070. Ante este escenario, las reformas están paralizadas. La última gran reforma apenas introdujo una bonificación para quienes trabajan más tiempo, un parche en una herida abierta y evitó tocar los nudos estructurales reales. Esta es la estrategia del consenso a corto plazo, dar la ilusión de acción, mientras en realidad se pospone el colapso. Atrapada entre una deuda aplastante y una demografía que empeora rápidamente, Bélgica solo tiene una palanca restante: aumentar una ya elevadísima carga fiscal sobre el trabajo y así asfixiar a las futuras generaciones. Número 6. Portugal. Nuestra cuenta atrás llega a Portugal, el epicentro de la mezcla tóxica de Europa, donde las peores demografías del continente
chocan con una economía que lucha por crecer. Las cifras son una sentencia. El informe sobre el envejecimiento de 2024 predice que Portugal tendrá la peor tasa de dependencia de la vejez de toda la UE, alcanzando un récord del 68,8% para 2050. Eso significa que habrá solo 1.450 trabajadores para sostener a cada pensionista. Este desastre no es solo el resultado de una baja tasa de natalidad, sino de una verdadera hemorragia de talento. Durante la crisis de la deuda soberana, casi medio millón de personas, en su mayoría jóvenes y cualificadas, abandonaron el país en busca de un futuro mejor, debilitando permanentemente la base impositiva. ¿Cuál fue la respuesta? Introducir un factor de sostenibilidad que vincula el monto de las pensiones a la esperanza de vida. En papel, una reforma moderna, similar a la de Finlandia, pero en un contexto demográfico tan devastado, esta herramienta se convierte en una guillotina programada, cuyo único propósito es imponer recortes brutales. La condena se confirma por la OCDE. La tasa de reemplazo, el porcentaje del salario final recibido como pensión, colapsará del 75% actual a menos del 50%. Y nótese, esto no es un recorte sobre un salario alemán rico. Es la reducción a la mitad de una pensión calculada sobre uno de los salarios medios más bajos de Europa Occidental, condenando a una generación a una vejez con solo unos pocos cientos de euros. Número 5. España. A principios de la década de 2000, España creó un fondo de reserva de pensiones, una hucha nacional, para guardar los superávits de los años de bonanza. El objetivo era hacer frente a la jubilación masiva de la generación del baby boom. Ese fondo alcanzó casi los 67.000 millones de euros. Hoy está prácticamente vacío, sistemáticamente drenado durante la larga crisis para pagar las pensiones actuales. Esta elección dejó al sistema expuesto a dos enormes problemas. Primero, la deuda pública ha estado consistentemente por encima del 100% del PIB desde 2013, con raras excepciones. Segundo, la demografía es devastadora, con la tasa de dependencia de la vejez preparada para explotar de los 30 y un pensionistas por cada 100 trabajadores de hoy a 59 para 2050. La política se enfrentó a una encrucijada. Por un lado, el factor de sostenibilidad, un mecanismo automático que vincula las pensiones a la esperanza de vida, que habría reducido ligeramente las prestaciones para todos si la gente viviera más tiempo. En papel habría equilibrado las cuentas, pero también habría significado pensiones progresivamente más bajas para las generaciones futuras. Por el otro lado estaba abolir ese factor para proteger el poder adquisitivo de las pensiones de la erosión demográfica. Se eligió el segundo camino, pero la decisión creó un agujero presupuestario que había que llenar. La solución, el mecanismo de equidad intergeneracional. Detrás del gran nombre, la realidad es simple, un aumento permanente de las cotizaciones pagadas por trabajadores y empresas. En la práctica, un mecanismo para reducciones futuras de prestaciones fue reemplazado por un aumento inmediato y cierto de los costes para los trabajadores de hoy. Una redistribución que protege a los pensionistas actuales mientras traslada la carga a los hombros de las nuevas generaciones. Número 4. Francia. En Francia, el sistema de pensiones no es un mero capítulo presupuestario, es el pilar del modelo social nacional. Su símbolo ha sido durante mucho tiempo una de las edades de jubilación más bajas de Europa, un derecho apasionadamente defendido por millones. Pero este modelo, nacido en una era demográfica diferente, ahora viene con una factura insostenible. Las cifras muestran la magnitud del desafío. Con un gasto en pensiones cercano al 15% del PIB, de los más altos de Europa, y una deuda pública proyectada en el 113%, el sistema está bajo una enorme presión. Demográficamente, la tasa de dependencia de la vejez aumentará del 35% actual al 57% para 2050. Ante esta trayectoria, el gobierno introdujo la muy controvertida reforma que eleva la edad de jubilación de 62 a 64,
presentada por el presidente como vital para la supervivencia del sistema. Sin embargo, la parte más preocupante emerge de los informes oficiales. El Consejo de Orientación de Pensiones descartó un colapso inmediato, pero certificó un déficit creciente y estructural. En términos simples, el sistema pierde dinero cada año y la hemorragia empeorará constantemente. Esto no es una crisis temporal, sino una condición crónica. La reforma de Macron, por lo tanto, no es una solución, sino un intento de ralentizar el declive, comprando unos años antes de que el sistema se vuelva financieramente insostenible. La reacción fue una de las mayores olas de protesta en la historia reciente, con millones en las calles y una nación profundamente dividida. Este punto muerto no pasó desapercibido. Primero Fitch, luego Standard Poor's, rebajaron la calificación de la deuda francesa, citando explícitamente el estancamiento político como un riesgo para la estabilidad futura. La señal es clara. Los mercados financieros dudan de la capacidad de Francia para sostener su generoso modelo social. Número 3. Austria. Hay un país en el corazón de Europa cuya imagen de prosperidad esconde una verdad impactante. Cada año, el estudio global más autorizado sobre sistemas de pensiones, el Mercer CFA Institute, lo clasifica entre los menos sostenibles de Europa. ¿Cómo es posible dado que la deuda pública se mantiene por debajo del PIB? La respuesta revela una bomba de relojería financiera oculta. La deuda pública no alarma tanto como enmascara un problema más profundo, una gigantesca deuda implícita de pensiones, promesas pasadas demasiado generosas para cumplirse. Ya hoy el gasto en pensiones absorbe el 11,36% del PIB, pero la cifra más preocupante es invisible. El sistema no se autofinancia. Para pagar las pensiones, el gobierno extrae 24.000 millones de euros al año de los impuestos generales, casi una cuarta parte de las necesidades totales. Los recursos son desviados de la sanidad, la educación y la innovación. La causa es un sistema anclado en el pasado. A pesar de una edad legal de jubilación de 65 años, la edad efectiva de jubilación está entre las más bajas de la OCDE, solo 61,6 años. Vías privilegiadas como la Corridor Pension y los generosos acuerdos para quienes tienen largos historiales de cotización son carriles express para la salida anticipada. Cada intento de cerrar estos costosos resquicios se encuentra con una feroz oposición, priorizando la popularidad inmediata sobre la sostenibilidad futura. Mientras tanto, la demografía empeora. La tasa de dependencia aumentará del 30% actual al 53% para 2050. La riqueza austriaca no resuelve el problema, solo la enmascara temporalmente, permitiendo financiar promesas insostenibles a través de impuestos generales. Pero el modelo está estructuralmente comprometido y su trayectoria financiera ya está trazada. Número 2. Grecia. En segundo lugar de nuestro ranking encontramos una nación que se ha convertido en el símbolo de lo que pasa cuando se ignora la matemática durante demasiado tiempo. Grecia no se enfrenta a una crisis de pensiones. Está viviendo las consecuencias matemáticas de un desastre que ya ha ocurrido. Su pecado original es una deuda pública abrumadora, la más alta de Europa, igual al 150% del PIB en uno. Una carga que obligó al país a someterse a más de una docena de reformas de pensiones impuestas externamente. Paradójicamente, estas reformas han hecho que el sistema sea sostenible en el papel. El informe sobre el envejecimiento de la UE predice que el gasto en pensiones griego, como porcentaje del PIB, caerá en 2,5 puntos porcentuales, la caída más pronunciada de toda la Unión. Pero esto no es una buena noticia. Es prueba de una traición escrita en blanco y negro. La sostenibilidad se compró legislando magras pensiones futuras a través de recortes brutales y elevando la edad de jubilación a 67 años. A esta austeridad se suma un golpe demográfico de gracia. La crisis económica desencadenó un éxodo masivo de casi 500,000 de jóvenes, drenando al país de sus futuros contribuyentes. El resultado es una catástrofe demográfica certificada.
La tasa de dependencia de la vejez explotará, pasando del 37% actual, ya muy alto, a un grave 68% para 2050. En ese punto habrá menos de 1,5 trabajadores por cada pensionista. Es una matemática despiadada, un círculo vicioso en el que la deuda pasada y el éxodo juvenil han hipotecado el futuro, poniendo en peligro la promesa de una vejez digna para las generaciones venideras. Número 1. Italia. Antes de revelar el número 1 y mostrar los hilos rojos que conectan a todas estas naciones, si te pareció informativo este video, te pedimos que apoyes nuestro proyecto con un me gusta, suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campana para no perderte nuestros nuevos videos. Y también te recordamos nuestro nuevo canal América versus Europa, donde comparamos todos los países europeos, los Estados Unidos y Canadá en varios aspectos. Número 1. Italia. Aquí no hablamos de un sistema en riesgo, sino de uno que matemáticamente encarna la tormenta perfecta. Un país que combina tres de las peores situaciones en Europa simultáneamente en frentes críticos: deuda, demografía en colapso y gasto en pensiones descontrolado. El pecado original es una monstruosa deuda pública, proyectada en el 137% del PIB. Una montaña que quema casi 80.000 millones de euros al año solo en intereses, recursos definitivamente sustraídos del futuro. Sobre esta carga se asienta uno de los sistemas de pensiones más caros de Europa, con un gasto que absorbe el 16,3% del PIB. El sistema está tan desequilibrado que para pagar pensiones el Estado extrae más de 140.000 millones de euros al año de los impuestos generales. Pero es la demografía la que da el golpe de gracia. Italia está inmersa en un invierno demográfico, con nacimientos en mínimos históricos. El impacto es devastador. La tasa de dependencia de la vejez, ya hoy la más alta de la Europa continental, con un 38,4%, explotará hasta el 66,5% para 2050. Ante esta emergencia, la reforma Fornero de 2011 cambió las reglas. Hizo dos cosas. Primero, vinculó automáticamente la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida. Segundo, basó las pensiones exclusivamente en las cotizaciones pagadas durante toda una carrera, ya no en los últimos salarios. El impacto social provocó una feroz oposición, empujando a los gobiernos posteriores a reintroducir vías de escape. Estas son las conocidas medidas de cuota, ventanas temporales para adelantar la jubilación, sumando edad y años de recotización. Medidas que aliviaron temporalmente la tensión social, pero que comprometieron aún más la ya frágil sostenibilidad del sistema. El fin de las pensiones. Y aquí, en este interminable vaivén entre el rigor impuesto por las matemáticas y las concesiones otorgadas en nombre de derechos legítimos, vemos el corazón del problema. De hecho, detrás de los números y proyecciones emergen tres mecanismos fundamentales, tres hilos rojos que revelan la verdadera naturaleza de esta crisis. El primero es el pacto intergeneracional roto. Durante décadas construimos un generoso modelo social basado en una simple promesa. Las generaciones actuales pagan a los pensionistas con la expectativa de que las generaciones futuras harán lo mismo por ellos. Pero este pacto se ha financiado cada vez más a través de la deuda pública. Hoy esa enorme montaña de deuda no solo amenaza la capacidad del Estado para cumplir las pensiones prometidas, también requiere impuestos crecientes que estrangulan los salarios de nuestros hijos y nietos, socavando su futuro antes de que empiece. El segundo mecanismo es la ilusión de la reforma perpetua. Cada gobierno, en cada país, ha promulgado reformas presentadas como soluciones audaces y definitivas. Pero la realidad que hemos documentado cuenta una historia diferente. Intervenciones tímidas e insuficientes,